Fíjense estos números que vamos a adelantar del presupuesto 2017, que el gobierno tiene que enviar al Congreso el próximo 15 de septiembre, y en el presupuesto 2017, que dicen en el macrismo va a ser un presupuesto honesto, sincero, es decir, no va a haber dibujo, sino que se va a buscar de alguna manera que se transparenten los datos y los números de ingresos y gastos van a estar de acuerdo con lo que el gobierno piensa como metas para el año que viene. No va a haber, en ese sentido, números que después sean muy distintos a la realidad, dicen en el gobierno. Bueno, hay una serie de presupuestos macroeconómicos sobre los cuales se basa el presupuesto público. Y el primero de todos es el crecimiento. El gobierno está pensando en un crecimiento del 3,5% el año próximo, que no está muy lejos de la idea de crecimiento que hay en la mayoría de las consultoras privadas. Algunos, como Miguel Bain, el ex asesor de Scioli, en la campaña pasada habla de 5%, pero en general el consenso de los economistas habla de alrededor de un 3% de crecimiento para el año que viene. Puede ser un poco más. El gobierno se juega por un 3,5% de crecimiento en el año electoral. Pero fíjense el otro número, ¿no? El número de la inflación, que hace ruido con ese número de crecimiento. El gobierno va a poner en el presupuesto una banda de inflación. No va a fijar un número, sino que va a poner que la inflación el año próximo va a oscilar entre un piso de tanto y un máximo de tanto. El piso todavía está en discusión porque el presidente del Banco Central, Federico Stussenari, sigue insistiendo que el piso tiene que ser inflacionario del 12%, pero en el gobierno, en la Casa Rosada, quieren poner un piso más elevado, para no tener que tener la exigencia de por ahí cumplir la meta del Banco Central, que significaría un ajuste monetario mayor. Entonces, muy probablemente se termina estableciendo un piso entre el 15 y el 17% para la inflación el año próximo. De nuevo, la mayoría de los economistas dicen, si la economía te crece arriba del 3%, y va a ser muy difícil que la inflación cierre abajo del 17% el año próximo. ¿Por qué? Porque se viene una discusión muy fuerte con el tema salarial. El gobierno, de hecho, ya después del traspié de las tarifas públicas, ha empezado a insinuar en los últimos días de que va a ir a la bendita mesa del diálogo social con empresarios, sindicatos y partidos de la oposición para discutir un escenario de tarifas por los próximos 4 años. Bueno, Macri quiere discutir también las pautas salariales para el 2017 en una mesa del diálogo social, una especie de pacto social o acuerdo social. ¿Por qué? Porque el tope que va a sugerir el gobierno en base a una banda de inflación que tenga un techo del 17%, son aumentos salariales del 21%. Esto va a estar no explícitamente en el presupuesto, pero se va a inferir, porque todos los gastos van a converger alrededor del 20% de aumento, los salarios públicos van a converger a un aumento del 20% o un poquito inferior, y la idea que tiene el gobierno es que haya una discusión salarial para el año próximo pensando en este techo del 21% como tope. ¿Con qué idea? Con que hay que mirar para adelante, que la inflación para adelante va a ser inferior al 21%, pero claro, los sindicatos le van a decir, mirá, miremos para atrás lo que perdimos este año en el 2016 respecto a la inflación, que es así como se ha negociado siempre salarios. Es decir, este año los salarios van a perder entre 6 y 8 puntos frente a la inflación. Entonces, ¿por qué el gobierno quiere revitalizar lo que en algún momento archivó el acuerdo social? Y bueno, básicamente, además del tema de tarifas, porque necesita, no va a abrir la discusión esta hora, porque ahora está el tema de tarifas y todavía hay la discusión si se reabren algunas paritarias o no en estos meses que siguen, pero hacia fin de año el gobierno, en base al presupuesto 2017, va a plantear la discusión de salarios con este tope, o un poquito más bajo, 20%, en una mesa de diálogo con empresarios y con sindicatos. El déficit fiscal proyectado para el año próximo va a ser mayor al que preveía Pratgay. Pratgay decía que el año que viene el déficit fiscal tenía que bajar a 3,3% del PBI, y están terminando de cerrar los números, pero va a estar entre 4 y 4,5%, más probable 4,5% del PBI, el déficit fiscal para el año próximo, en el presupuesto 2017. Y el número mágico, el número que todos quieren saber, ¿qué está pensando el gobierno en términos de dólar para el año que viene? Es decir, ¿cuál es el supuesto macro respecto a qué puede pasar con el dólar el año que viene? Bueno, este va a ser el número.
18 pesos el dólar en el 2017, fijado en el presupuesto 2017. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa que va a cerrar el año en 18 pesos, porque eso significaría de ahora hasta diciembre del 2017 nada más que 20% o menos de 20% de suba del dólar, lo cual significaría mucho menos de la inflación que va a haber entre hoy y fines de diciembre, con lo cual el dólar quedaría más atrasado incluso de lo que está hoy. Pero este es un número promedio. Con esto el gobierno se cubre diciendo, bueno, el dólar promedio del 2017 va a ser 18%. Puede estar más bajo a principio de año y puede estar a fin de año por arriba de 18 pesos. 18 pesos es el número. La discusión es, bueno, si efectivamente esto se va a cumplir o no. Hay una visión también medio generalizada entre los economistas de que el gobierno, como ha hecho en los últimos meses, va a usar el dólar también como ancla del resto de las variables de la economía. Como no puede usar el déficit fiscal, como no puede usar otras variables de la economía, no puede seguir usando la tasa de interés demasiado elevada, va a utilizar el dólar finalmente como forma de anclar la inflación y anclar todas las expectativas. Porque también cuando se negocian salarios se piensa en qué pasa con el dólar. Es imposible pensar, por ejemplo, en una negociación salarial con algún tope del orden del 20 o el 21% si el gobierno vuelve a soltar el ancla del dólar. Es decir, si vuelve a haber una nueva devaluación en el futuro cercano en la Argentina. A ver, en este contexto, fíjense la discusión política que vamos a dar acá. ¿Cómo hace Macri para tratar de encauzar todas las variables pensando en una economía con muchísimo menos inflación y más crecimiento que este año, que es lo que tiene en mente porque es lo que va a presentar en el presupuesto 2017, si la realidad te está mostrando todavía una inflación elevada, por lo menos la acumulada de este año, si bien agosto va a venir bastante mejor, y te está mostrando el fondo del pozo, es decir, una recesión muy, pero muy profunda desde el punto de vista de todos los indicadores económicos. Está con nosotros Claudio Zlotnik. Bueno, Claudio, los últimos datos de nivel de actividad muestran que agosto, incluso antes de cerrar el mes, sigue la caída de la economía, que no ha habido por ahora, si se quiere, un punto de inflexión en la recesión. Claro, en la semana que pasó, el INDEC dio a conocer los datos de consumo en supermercados para el mes de junio. Bueno, la caída fue muy fuerte, de entre 8 y 10%, y vos fíjate que en agosto, en la primera quincena, según datos de los supermercados, las ventas, si bien algo más suaves son esas caídas, siguen siendo bajas históricas. La venta de lácteos, por ejemplo, lo que ocurrió la primera quincena, 8% abajo, lo mismo que en productos de la panadería, bebidas 9% de baja. Estos son números en cantidades y refiere a comparaciones contra agosto del año pasado. Es decir, una muy fuerte caída todavía de los bienes de consumo masivo, claro, bienes esenciales en supermercados. Alguna mejora en lo que son productos de almacén, sí, pero siguen para abajo. Es decir, la caída no es tan pronunciada. Claro, de 9 a 6% sí, es la baja. Y así con todo, digamos, en carnes también se nota algo parecido, del 9% fue en junio, del 7% la caída en la primera quincena de agosto, verdulería y frutería 5% de baja, lo mismo que en productos preparados y de roticería. Así que esos son los datos que ya están manejando en supermercados que muestran estas bajas, a pesar de que las promociones, sobre todo en productos de almacén, siguen siendo muy buenas y en carnes también. Bueno, la gente, bueno, nada, tiene el impacto de la caída del salario real.